Es evidente que hay señales contundentes respecto de un deterioro del poderío y del potencial de continuación que tiene este gobierno, que quedará anulado prácticamente después de las elecciones. No creo, no sé si se refiere específicamente a las elecciones, supongo que sí, porque esa es la clave, sino a lo que puede ocurrir después, en el siguiente trimestre, al primer trimestre del año 2026. ¿No es cierto? Eso es muy importante tomar nota en clave astrológica de eso. Que les mencionaba, el 7 de febrero del año que viene, del 25, es un clic o un gong, como les podría decir alguna otra metáfora, una suerte de punto final. Es el momento donde suenan las campanas, digamos, de donde empieza el final. El 5 de agosto del 25 se replica ese tono de final, de fracaso. O sea, ¿cómo se lee una oposición Saturno-Sol en la astrología mundial? Se lee como fracaso del líder, se lee como renuncia del líder, o bien de decaimiento de su imagen o de su autoridad. Como pueden ver, en este video se mencionaba el 7 de febrero como una fecha clave con respecto a la autoridad vigente del gobierno de Milei. El 14 de febrero tuvo lugar la criptoestafa. En ese mismo video yo señalo que esa situación de desmedro se va a repetir el 5 de agosto del 2025, lo cual coincidió con el rechazo a 5 leyes en diputados por primera vez, 5 leyes que había impuesto Milei, ¿no es cierto? Es decir, vuelve a ocurrir un impacto sobre su poder, que es una réplica. Fíjense, primero la criptoestafa, el 5 de agosto el Congreso, que se le da vuelta, ¿no es cierto?, en un momento clave, antes de las elecciones, y deja sin lugar 5 leyes. Y no termina esto ahí, por eso lo interesante del asunto. Si por último, el 3 de noviembre, que es decir, apenas después que terminan las elecciones, es decir, que las elecciones están involucradas evidentemente en este contacto, o si no, aun si le fuese bien al gobierno, evidentemente pasaría algo que derrumbaría aún más digamos, su estabilidad. Entonces, es evidente que hay, en relación a la Carta de la Argentina, al menos una situación que implica que el poder de esta gestión está derrumbándose, ¿no es cierto? Lo cual lleva a la predicción que mencionaba antes del tema de que los hermanos Milei podrían alejarse del gobierno, lo cual no es clara. Quiero repetir esto porque lo dije varias veces y no me rectifico. No se refiere a que el gobierno termine, ¿no es cierto? Acá lo pueden ver, fíjense cómo empieza. Los hermanos Milei podrían alejarse del gobierno a casi mediados del 2026 o antes, entre marzo, abril y mayo. Esta predicción, que está hecha, ya les digo, el 25 de febrero del 2024, tiene la aclaración a posteriori, y lo dice durante el mismo video, que no considero posible que tenga lugar, ¿no es cierto?, un cambio de que el gobierno termine o se vaya, ¿no es cierto? Porque es evidente, para los que podemos ver las cosas, o para quienes piensen, ¿no es cierto?, un poco con sentido pragmático, por eso citaba el príncipe de Maquiavelo al principio a propósito, que esta gestión está apoyada por el establishment, por las élites, por los gobiernos, digamos, de Estados Unidos y de otros intereses económicos que van a hacer todo lo posible para que prevalezca esta gestión, para que ellos puedan cobrar, ¿no es cierto?, el entreguismo del cual somos víctimas, la cuestión de la deuda que ya había sido tomada en la gestión de Macri de 45.000 millones de dólares, y este gobierno otros 20.000 millones que ya han sido exterminados, ¿no es cierto?, por este plan que está basado en la especulación financiera más que en la productividad, que ha habido miles y miles y decenas de miles de pérdidas de puestos de trabajo y una evidente pérdida de bienestar, y la situación financiera es muy frágil, muy inestable. Esto ocurre el 28 de agosto próximo, la conjunción de Júpiter al Sol y de Júpiter al medio cielo. Pero quiero llamar la atención de que este mismo tránsito, por ejemplo, en la presidencia de Menem, en la segunda presidencia de Menem, coincidió con el asedio que tuvo de causas judiciales, ¿cierto? Y bastantes causas por corrupción que ya le estaban rondando a Carlos Saúl. Entonces la situación es muy similar en ese plano, ¿no es cierto? Porque están apareciendo algunas fuerzas del Poder Judicial que no están cooptadas, que no están al servicio ¿no es cierto?, del poder económico, que están empezando a marcar un poco la cancha con respecto a los actos de corrupción a cara descubierta, ¿no es cierto?, como lo decíamos. Así que bueno, vemos acá a fin de agosto la conjunción de Júpiter al Sol. Esto es la carta de la Argentina, por lo cual se puede pensar en una mejora, ¿no es cierto?, de la imagen del presidente, pero esto es bastante improbable debido a los hechos, excepto haya sobradas pruebas de que hay un proceso benigno y de bienestar. En ese caso puede ser, pero en este caso yo pienso que hace alusión este tránsito Júpiter conjunción Sol a un saneamiento colectivo, en la imagen colectiva de la autoridad. Es decir, las personas esperan o buscan alguna forma de justicia o de higiene, podríamos decir, de la autoridad que debería ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo da lugar a que aparezcan hechos de corrupción y que se denuncien más cosas, que haya una suerte así de elucidación o esclarecimiento de lo injusto, de lo corrupto, de lo incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, comienzan a haber movimientos, como pasó en distintas presidencias, cuando hubo este tránsito, que muestran que la población, el ánimo del pueblo, que es cambiante, ¿no es cierto?, que las cosas que ahora están después cambian, que los pensamientos de personas que quieren a alguien después se dan vuelta, empiezan a haber reclamos fuertes a nivel, digamos, popular, de claridad, de esclarecimiento, digamos, de honestidad. Así que bueno, ese tránsito se repite hasta febrero, ¿no es cierto? Estamos en el primer tránsito, va a ser el 28 de agosto, el segundo va a ser el 2 de febrero y el último el 17 de abril. O sea que hay, desde el 28 de agosto de este año hasta abril del año que viene, hay un proceso de saneamiento del poder o de la autoridad. Saneamiento significa que va a haber una suerte así de expurgación o intentos de mejorar la autoridad. Y si nos fijamos, ¿no es cierto?, en la revolución solar,
de la Carta del País, que ocurrió el 9 de julio de este año en Buenos Aires, tomando la capital, vemos algunos datos, ¿no es cierto? Como por ejemplo Plutón en la casa 10, mostrando un deterioro de la autoridad, eh, los avatares inestables de la economía, ¿no es cierto? Entre Urano y Venus, que suponen las corridas y los riesgos de que las cosas parecen de golpe estar al borde de un corralito, de un corralón, de hecho, como ocurrió hace poco, y luego aflojar Venus, es decir, que eso puede repetirse, la situación es muy inestable. Eh, bueno, veamos, no voy a ver todas las cosas porque es muy largo, pero fíjense que la revolución solar prenatal que funciona también para el país, eh, tiene la luna en la casa 10 mostrando al pueblo como gobernante, o la idea popular, o la idea de las emociones gobernando un poco al país, ¿no es cierto? O sea, no es una buena señal porque la luna, que es un elemento pasivo, más bien resonante de los hechos más que creativo, es un tipo de energía astrológica que supone pasividad o adaptabilidad, pero no poder o autoridad. Estando colocado en la casa 10 está mostrando que las emociones nos están gobernando, las impresiones subjetivas nos están gobernando, y que el pueblo, su identidad, la casa 1, ¿no es cierto? Plutón en casa 1 está mostrando una transformación, de que ha habido un cambio bastante notorio con respecto a la simpatía de la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, con las medidas que se están tomando, porque llegó un momento en que las personas no ven realmente mejoras y las promesas de campaña, que ninguna se han cumplido, ¿no es cierto?, son evidentemente un fiasco. La situación de que se haya contenido relativamente la inflación no parece ser la solución para tener bienestar. Entonces, bueno, hay varias cosas. Fíjense en la idea esta, ¿no es cierto? Marte en el bajo cielo, muy cerca del fondo del cielo de la revolución, es una señal delicada porque al oponerse al medio cielo está mostrando la tensión de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales, la idea de conflictividad interna, la casa 4 es el pueblo, la gente, ¿no es cierto? Al estar Marte allí en Cáncer está mostrando mucha tensión emocional, el interior y también, digamos, el pueblo en general. Es una revolución solar. Básicamente, esta luna en casa 10 en cuadratura con Plutón es bastante compleja porque muestra los todos o nadas o los extremismos a los que estamos expuestos, ¿no es cierto?, ideológicamente por el tema de la manipulación que ocurre desde los grandes medios, donde se imparte un discurso y un relato, ¿no es cierto?, que es para justificar la, digamos, deficiente gestión en la que estamos, ¿no? Entonces, la situación de esta luna en casa 10 en cuadratura con Plutón no es una buena señal en cuanto al devenir de este año, de julio a julio, ¿no?, del 25 al 26. Muestra los avatares, supongo yo, que tienen que ver con la corrupción, los altibajos del gobierno en cuanto al sentir popular, las tensiones que hay internas en el país que llevan a que haya, ¿no es cierto?, estos extremismos emocionales. Así que no presenta un carácter afable, podríamos decir, ¿no? Es las dos revoluciones que están dando vueltas desde julio.